Buenas tardes, profesor. En el día de hoy, mis compañeros y yo expondremos nuestra posición número uno con el tema del cual titulamos Diseño, Evaluación y Análisis Cuantitativo en la Selección del Personal. Mis compañeros y yo abordaremos ciertos puntos de este tema que es de mucha importancia. A continuación, le cederé la palabra a mi compañero para que empiece a hablar del tema. Bueno, el proceso de selección personal. Cuando pensamos en selección personal, las conversaciones suelen centrarse en las entrevistas formales para tener un buen candidato. Para hoy hablaremos como de procesos de perspectiva y eficiencia operativa DAO. Bueno, como subtemas tenemos estudio del método aplicado al puesto de job de SIC. Para empezar, aplicamos las herramientas de ingeniería al puesto de verdaderos estudios. En método, esto va a más allá de una simple organización, como un organigrama. Okay, aplica, registrar y examinar, proponer los mejores métodos ejecutando todas las tareas. Okay, es innegociable. Al asegurar el puesto de cubrir o sea la eficiente, es posible antes de que iniciemos la búsqueda. Así es el nuevo empleado. No lucha contra la ineficiencia, sino que ejecuta la excelencia. Ok, el segundo sería la determinación de requisitos fundamentalmente el qué. Necesitamos la identificación precisa de las habilidades y conocimientos de actitudes del candidato. Nuevo, el descartes de los requisitos esenciales que honestamente solo aumenta en el costo y el tiempo reclutamos. En eso es un ejercicio de reducciones de variables en selección, donde solo pedimos estrictamente que sea necesario para el candidato que se desempeña como en el éxito del puesto, ya sea como matriz. Bueno, el diagrama de flujo de proceso de selección. El proceso de selección en sí mismo debe ser de un modelo de eficiencia, eh, como lo tratamos de un diagrama de flujo o un diagrama de proceso. ¿En qué buscamos? Es como minimizar los transportes en en el tiempo muerto. La meta es reducir el tiempo de ciclo del tiempo de reclutamiento. Como otro punto tenemos el establecimiento de nuevos métodos de Overhead Start. Nuestro proceso es la productividad rápida de la fase final. No es encontrar, sino definir e implementar los procesos de introducción como el procedimiento estándar. Esto garantiza el nuevo empleado en emprender y aplicar las formas de estructura de un método de trabajo óptimo. Bueno, al integrar estas prácticas de ingeniería, como cada paso lo transformamos en la selección de optimización que beneficia a esta empresa como al nuevo empleado. Este proceso de selección existe como una secuencia lógica de ingeniería de las eficiencias que comienzan con la optimización del puesto de job de SIM. Luego se enfoca con presión, es el requisito, sino es el requisito que nos limita a buscar como personas de optimización, conectando las escrituras. Simplemente estamos pidiendo en nuestro futuro los empleados que resuelvan problemas de procesos y nos ayuden en una segmentación muy avanzada. Muchas gracias. Un tema fundamental dentro de la ingeniería de métodos de trabajo es la evaluación de competencias en el proceso de la selección de personal. Aquí muchas veces asociamos la ingeniería de métodos solo con análisis de tiempo, movimiento o productividad. La verdad es que también se incluye la selección del talento humano.
Siempre es muy importante seleccionar a ese trabajador más competente que permite garantizar la eficiencia, la seguridad y la calidad de cada operación. Por eso, de este tema se abordarán cuatro perspectivas, las cuales son la competencia como factor de predicción de desempeño, el diseño de pruebas de validez situacional, el estudio de tiempos y movimientos para tareas clave y el uso de rúbricas de calificación con indicadores de conductas observables. Vamos con la primera, que sería la competencia como factor de predicción del desempeño. Aquí, las competencias son un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que una persona aplica para realizar su trabajo diario. Aquí, en la ingeniería de métodos, entender las competencias es importante porque nos ayuda a predecir el desempeño futuro de cada trabajador u operador. Al evaluar estas competencias desde el proceso de selección, la organización puede anticipar qué tan productivo puede ser un trabajador o un empleado en cuánto tiempo se adaptará a los métodos establecidos y qué tanto cumplirá con los tiempos estándar definidos. De esta forma, la competencia se convierte en un indicador de rendimiento y de estabilidad laboral. Está lo que sería el diseño de pruebas de validez situacional. Aquí, una vez identificadas las competencias clave, el siguiente paso sería medirlas adecuadamente. Ahí es donde entra la prueba de validez situacional, que consiste en recrear diferentes situaciones similares a las que un trabajador enfrentaría en su puesto. Aquí lo importante es que la prueba cumpla con tres condiciones: que sea auténtica y refleje las tareas del puesto de trabajo, que sea estandarizada para que todos los candidatos sean evaluados bajo la misma norma y que tengan validez predictiva, es decir, que los resultados dados en estas diferentes pruebas se relacionen con el futuro con el futuro y el desempeño en el puesto de trabajo. En la ingeniería de métodos es muy común que se hagan este tipo de pruebas, ya que se relaciona con la observación directa del trabajador y la búsqueda del personal que pueda hacer los procedimientos más seguros, eficientes y ergonómicos. Esto es lo que sería el estudio de tiempos y movimientos para las tareas clave. En lo que es la selección de personal, muchas veces se pasa por alto algo que la ingeniería de métodos denomina pues perfectamente como el estudio de tiempos y movimientos. Este estudio nos permite analizar las diferentes secuencias que se tienen de actividades, eliminar movimientos que se consideren innecesarios y establecer estándares de tiempo óptimos para realizar cualquier tarea. Entonces, ¿cómo aplicaríamos esto a un proceso de selección? Ok, cuando se definen diferentes tareas clave dentro de un puesto, el ingeniero puede usar el estudio de tiempos y movimientos para determinar las diferentes habilidades físicas de los trabajadores, si encontrar algún candidato que ejecute correctamente todos los movimientos sin hacer algo innecesario, y ayuda para comparar los tiempos que se tardan en frente del estándar establecido. La selección es un proceso simple de entrevista y se convierte en una evaluación técnica basada en rendimiento real. Deja de ser totalmente un proceso de uno contra uno y pasa a un entorno mucho más competitivo. Esto no solamente mejora la calidad del personal contratado, sino que también reduce costos, errores, retrasos y accidentes laborales. Y por último está lo que se llaman las rúbricas de calificación con indicadores de conducta. Aquí, finalmente, una herramienta muy útil que se puede ejercer dentro de cualquier empresa serían las diferentes rúbricas de calificación, como en las escuelas.
Estas permiten valorar la calidad de cada candidato de forma estandarizada a través de diferentes niveles de desempeño basados en conductas observables. Por ejemplo, ¿cómo se evaluaría un trabajo en equipo? Estos indicadores pueden ser colaborar activamente con otros compañeros, escuchar las opiniones del grupo, asumir las responsabilidades compartidas. Cada uno de estos indicadores se califica en niveles, como deficiente, aceptable, competente o sobresaliente. De esa manera, se eliminan los juicios subjetivos y se tiene una base clara para comparar candidatos. En la ingeniería de métodos, esto se relaciona con la medición y el control de procesos humanos, garantizando que las decisiones sean medibles, repetibles y verificables. Y por último, la evaluación de competencias es aplicada pues en ingeniería de métodos como un trabajo que es mucho más que un trámite humano. Es una herramienta técnica para optimizar el sistema productivo. Al usar este tipo de competencia, como predictores de desempeño, pruebas de situaciones, estudio de tiempo o evaluación en base a rúbricas, las empresas pueden seleccionar al personal ideal para cada proceso, reduciendo errores y mejorando la eficiencia y fortaleciendo la cultura de mejora continua. Bueno, buenas tardes, profesor. Le comenzaré explicando sobre el diseño de la entrevista, ¿no? Cuando hablamos del diseño de una entrevista, pues estamos hablando de la forma en que se planifica, organiza y aplica este proceso para seleccionar, pues, al mejor candidato. Una entrevista bien diseñada no solo busca hacer distintas preguntas, sino también obtener información confiable, comparable y útil para tomar una buena decisión a la hora de una contratación. Empezamos con la estructuración y estandarización del formulario, ¿no? En primer lugar, esto debe ser que la entrevista debe seguir un guión previamente preparado, ya sea totalmente estructurado o semi-estructurado. En una entrevista estructurada, todos los candidatos reciben exactamente las mismas preguntas, el mismo orden y con las mismas condiciones. Mientras que en una semi-estructurada, aunque en una guía base, el entrevistador puede hacer algunas preguntas adicionales o para profundizarse en distintos temas, ¿no? El objetivo de esta estandarización, pues, es garantizar que todos los aspirantes pasen por el mismo proceso, de manera que los resultados sean más justos y fáciles, pues, de responder, comparar. Esto ayuda también a reducir los tiempos de espera que permiten, pues, evaluar las competencias de cada persona en base a datos, pues, concretos o si no en impresiones, pues, subjetivas en las que el entrevistador se puede llevar. Tenemos también las preguntas enfocadas en el comportamiento pasado. Tenemos también el método STAR. El segundo punto se refiere al método STAR, pero en la situación, pues, tarea o acción de resultado. Este método se enfoca en cómo el candidato está actuando en situaciones reales de su vida laboral. Como por ejemplo, se le puede preguntar, cuéntame sobre una ocasión en la que él tuvo que resolver un conflicto con un compañero de trabajo. O sea, ¿qué hizo y cuál fue su resultado? En este tipo de preguntas, pues, obligan al candidato a explicar con detalle, pues, qué fue lo que hizo, cómo lo logró. La idea, pues, es que el comportamiento pasado sea uno de los mejores, pues, indicadores del comportamiento futuro. No sé si me explico. Así sea una persona, pues, que haya demostrado responsabilidad, liderazgo, creatividad. En el pasado es muy probable, pues, que esas mismas cualidades, pues, las mantenga, pues, en su nuevo puesto. Pasamos a, eh, a los criterios de puntuación, ¿no? Basados en el modelo ideal. Los criterios de puntuación, también llamados en inglés scorecard. Aquí el entrevistador cuenta con una matriz o tabla que le permite calificar las respuestas del candidato. Cada pregunta tiene una respuesta ideal, es decir, una que se alinee con el perfil del puesto o con el método del trabajo, pues, que la empresa considera más adecuado.
También pasamos al uso de las 5W y 1H pues, para profundizar, ¿no? Como último punto, pues la aplicación de las 5H y una W que provienen pues, de la ingeniería de métodos. Estas preguntas son, es decir, qué hizo, quién participó, cuándo, dónde, por qué, cómo lo hizo. O sea, estas preguntas sirven para profundizar en las respuestas del candidato y obtener una visión pues completa de su experiencia. Como por ejemplo, si el candidato dice que resolvió un problema en su anterior empleo, el entrevistador puede seguir preguntando qué tipo de problema era, cómo lo solucionaste, por qué lo elegiste, pues quién participó o algo así. Pues. De esta manera, pues el candidato da respuestas muy generales o poco claras y se evalúa pues su capacidad real de análisis y la toma de decisiones, ¿no? Gracias. Bueno, a continuación yo trataré sobre las técnicas para análisis cuantitativo de los aspirantes a un cargo en una empresa. Este se convierte en un sistema para medir, comparar objetivamente a las personas. Y para esto se necesitan 4 pasos clave para evaluar a una persona al momento de ser entrevistada. Como primer paso clave tenemos la ponderación de criterio, que es decir, que a cada cosa se le asigna la importancia que más le beneficia a la empresa. Esta técnica nos obliga a determinar el peso específico o la ponderación de cada requisito en la entrevista, la prueba técnica, la experiencia laboral, entre otras cosas. Antes de empezar a evaluar, para esto un paso de la técnica es lo más crucial. Si para una empresa lo técnico es lo más crucial, se le asigna un reflejo del 50%. Si la experiencia es lo menos crítica, se le asigna un peso menor, como ejemplo el 20%. El objetivo de este paso es evitar que cada prueba secundaria afecte la decisión de la prueba vital. Al usar este método multicriterio nos asegura que el puntaje final del aspirante refleje con precisión lo que realmente necesita la empresa para lograr su mayor productividad. Como segundo paso tenemos la normalización de los puntajes, es decir, hacer que las calificaciones sean comparables entre ellas. Cuando evaluamos a un candidato usamos muchas herramientas diferentes que dan resultados en escalas distintas, como por ejemplo son las pruebas que van de 0 a 100 o las entrevistas que se evalúan de 1 a 5 y un test de personalidad con un porcentaje. No podemos simplemente sumar todos los resultados de esta y esperar que nos dé un 100% de lo que daría el candidato, porque no lo dará. La normalización de estos puntajes es la técnica que resuelve este problema. Consiste en transformar todas las notas dispares en una escala única estándar. La técnica más común es usar la escala de Z, que nos dice si un candidato está por encima o por debajo del promedio del grupo, independientemente de la prueba. Esta conversación esencial para ser justos, si un candidato saca 4 de 5 en la entrevista y otro 80 de 100 en la prueba, la normalización garantiza que ambas calificaciones se puedan sumar sin que una domine a la otra. Solo por tener un número más grande, esta valida más a la comparación al final. Como siguiente paso tenemos la matriz de decisión ponderada o Hayes Scored. Una vez que tenemos todas las notas de un candidato en una escala estandarizada, o sea que se pueda medir con otro candidato, conocemos el peso de cada prueba. La ponderación que se le asignamos. Podemos calcular el porcentaje final. La matriz de decisión ponderada es la hoja de cálculo final que se realiza la combinación de esta. Toma la nota estandarizada de cada prueba y se multiplica por su peso asignado. La suma de este resultado nos da un índice de rendimiento final. ¿Qué no quiere decir esto? Que este índice es un número único que resume la aptitud general del candidato. Ejemplo, si un aspirante obtiene un índice de rendimiento final de un 0.88% y otro de 0.75%, el mejor objetivamente será el de 0.88% según el método diseñado para la empresa. Esta matriz convierte el complejo análisis multicriterio para contratar a alguien en una decisión más clara y sencilla basada en datos estadísticos reales. Y por último tenemos el paso de validación de auditoría del proceso de selección para la empresa. Esto se puede decir que es como un proceso que evalúa si funciona en la práctica lo que estamos implementando en la entrevista. La validación y auditoría es el paso donde la empresa verifica si el modelo de selección es realmente efectivo.
Si mide la validez predictiva, se compara el índice de rendimiento final en la entrevista que se dio antes contra el índice de desempeño actual que recibe una evaluación de entre cada 6 o 2 meses después de estar trabajando. Si los candidatos con el índice de rendimiento final más alto son consistentes en el trabajo, esto quiere decir que el proceso de selección válido tiene una alta tasa de favorecer. Si no hay relación en el proceso de evolución con el índice predictivo, quiere decir que el proceso no fue el mejor implementado. Esto quiere decir que esa auditoría nos permite hacer una mejora al proceso de cómo se seleccionan los trabajadores en esa empresa y así poder tener mejores unidades al momento de hacer una selección que se basa en criterios formales para tener el mejor empleado posible. Muchas gracias.